Hermanos, ¿cómo están? Buenas tardes, que Dios les bendiga a todos ustedes. Vamos a continuar con esta serie que hemos venido a lo largo de todas estas semanas. La hemos titulado Cuando los padres oran. Este me parece que es el cuarto tema, la cuarta semana que hemos estado viendo. Temas, hermano, que realmente han sido muy edificantes para la vida y la salud de nuestros hogares. Así que, hermanos, yo quisiera que por favor abran su palabra, su espada, ahí en el libro de Santiago, capítulo 3, del versículo 13 al 18, que es el texto con el cual hemos estado desarrollando mayormente esta serie de mensajes, ¿sí? Así que vamos a leer ahí la palabra de Dios. Dice así: Santiago capítulo 3, del versículo 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Que el Señor bendiga su palabra, que el Señor bendiga nuestros corazones y que Dios dé luz a las familias que nos están viendo, a las familias que están acá en la congregación, y de esa manera poder vivir, poder ejercer realmente el papel que tenemos nosotros como esposos, como padres, y sobre todo que nosotros podamos acceder a esta sabiduría de la cual habla aquí la palabra de Dios, que es la sabiduría de Dios, que viene de lo alto, que es del cielo. Y hemos visto a lo largo de estas semanas cómo Santiago nos está enseñando con respecto a esto. Santiago lo que nos está hablando acá por medio del Espíritu Santo es que hay dos tipos de sabidurías, ¿sí? Una sabiduría que es del mundo y una sabiduría que es celestial, que viene del cielo, de lo alto, que es de Dios. Y en base a esto, amados hermanos, déjeme decirle que todo ser humano, independientemente de la cultura, de la religión, de la raza, del color, del país, de la procedencia, de donde quiera que venga, todo ser humano vive en una de estas dos sabidurías. O bien vive viviendo, valga la redundancia, en la sabiduría del mundo, o viviendo en la sabiduría de Dios. De hecho, si nosotros meditamos en este pensamiento, nosotros podemos entender que todo ser humano, todos los que hemos nacido, nacemos viviendo en la sabiduría del mundo, por el asunto del pecado. De ahí que nosotros podemos ver el versículo 16, por ejemplo, que dice ahí: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Todos los que hemos nacido, todo ser humano que ha nacido viviendo en esa sabiduría del mundo. Y todos nacemos viviendo en la sabiduría del mundo. Es decir, venimos a este mundo viviendo de acuerdo al príncipe de la potestad de las tinieblas, al príncipe de este mundo y su dominio sobre la tierra que él tiene acá. Es decir, todos nacemos y vivimos, ¿sí?, en esa sabiduría. Por esta razón, ahí, si usted me acompaña a Efesios capítulo 2 y versículo 2, dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Si ve, está explicando esta verdad que nosotros estamos hablando acá. O sea, no es nuevo. Es algo que nosotros hemos vivido, hemos pasado viviendo de acuerdo a lo que Satanás ha establecido en este mundo. Ese es lo que nos dice Efesios capítulo 2 y versículo 2. Es decir, todos hemos vivido o hemos venido a este mundo viviendo justamente en esta sabiduría u operando en esta sabiduría que es terrenal y diabólica. Pero este es el asunto acá, y esto es lo bonito porque me agradó las alabanzas
que hoy cantamos al Señor, porque es a través de Jesucristo, es por medio de Él. Qué lindas alabanzas, qué lindos himnos que cantamos hoy día. Y todos glorifican a Jesucristo y su obra redentora en la cruz. Hermanos, cuando le estemos alabando al Señor, pensemos en la letra, meditemos en la letra de esas canciones, y todas ellas son bíblicas. Y es lo que hace y nos muestra la palabra de Dios. Por eso, hermanos, cuando obviamente nosotros conocemos al Señor, venimos al Señor, es decir, cuando Dios por su gracia nos trajo a la comunión consigo mismo por medio de la fe en Jesucristo, ¿verdad? Por medio de la fe en Jesucristo, nosotros somos hechos en Él sabiduría. Eso es lo que vimos la semana pasada, 1 Corintios capítulo 1, versículos 30 y 31. En Él somos hechos sabiduría, redención, santificación, ¿verdad? En Él somos hechos sabiduría, justificación, santificación y redención. Como está escrito, dice, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Eso es lo que dice ahí la palabra de Dios. De hecho, la fe que tenemos en Jesucristo como nuestro Salvador refleja el tipo de sabiduría en la cual nosotros vivimos, o nuestra familia vive. Eso es lo que nos está diciendo ahí. Obviamente, y aquí quisiera abrir un paréntesis, hermano, porque quiero aclarar esto, hermano, que la sabiduría de Dios, la sabiduría del cielo viene es por medio de la relación que nosotros tengamos con Jesucristo, no antes. Nunca es eso. Quiero aclarar este punto, hermanos. ¿Por qué? Porque gracias al Señor Jesucristo nosotros podemos acceder a esa sabiduría que viene de lo alto en la medida en que nos relacionemos con Él. De hecho, la relación que nosotros tenemos con Jesucristo refleja ese tipo de sabiduría en la cual vivimos, como padres, como esposos o como nuestra familia. Les digo esto, hermanos, porque muchas veces como hombres, naturalmente, pensamos que nosotros podemos ir al cielo y en el cielo tener una relación con Cristo por medio de las obras que nosotros hemos hecho, una relación con Dios por medio de las obras que nosotros hemos hecho acá, las buenas obras. Y no es así. O sea, usted no se relaciona con Dios porque usted cree en una virgen, o porque usted cree en un santo, o porque usted pone velas en una iglesia. Usted no se relaciona con Dios de esa manera. Eso no es bíblico, eso no existe, eso no dice la palabra de Dios. E incluso usted no puede llegar a tener una relación con Dios por las buenas obras que usted haga. Hay mucha gente que hace muchas buenas obras, pero eso no les conduce al cielo ni les lleva a tener una relación con Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. La única manera que nosotros llegamos a tener una relación con Dios es por medio de la fe en Jesucristo, es decir, por medio de entender lo que Él hizo en la cruz. Por eso dice Corintios que en Él, dice, nosotros hemos sido justificados, santificados, redimidos y hemos sido en Él, hemos sido hechos sabiduría en Él. Eso es lo que está diciendo ahí. Pero jamás vamos a tener una relación con Dios por las buenas obras que hagamos. Jamás, nunca, eso no es bíblico. Por eso Jesús es sabiduría en nosotros. Y por medio de Él nosotros podemos acceder a la sabiduría de Dios, que es de lo alto, que viene del cielo. Y obviamente entender lo que implica y lo que significa el ser redimidos, el ser justificados y el ser santificados. Pero es en Cristo que tenemos esa capacidad de caminar en la sabiduría del cielo, en la sabiduría de lo alto, que viene de Dios. Y esto obviamente es por medio de Cristo. Se nos otorga esa nueva naturaleza para poder vivir y poder acceder a esa sabiduría. Segunda de Corintios capítulo 5 y versículo 17 dice: de modo que si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas hechas nuevas son. Si ve, el asunto es en Cristo. En Cristo nuestra naturaleza cambia.
Romanos capítulo 6, le recomiendo que lea en casa. Romanos capítulo 6 aborda este tema de una manera mucho más amplia. Es en Cristo que nosotros tenemos una nueva naturaleza. Es decir, ya esa naturaleza pecadora, ¿verdad?, queda atrás. Ahora somos en Cristo hechos nuevas criaturas. Así que lo que se nos llama acá en el libro de Santiago, en estos versículos, es justamente a reconocer la diferencia entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. ¿Sí? Eso es lo que se nos llama a hacer. Esa sabiduría del mundo obviamente se desecha y la sabiduría de Dios viene a nuestra vida, a nuestro hogar, a nuestra familia, que viene de lo alto. Y obviamente quiero ratificar y es justamente en Cristo. Eso es lo que debemos de entender, amados hermanos, que el mensaje que nos está dando Santiago acá es justamente caminar en esta sabiduría. Eso es lo que nos recomienda el Señor por medio del apóstol Santiago. La pregunta es, ¿estamos caminando en esa sabiduría? Como esposos, como padres, ¿estamos caminando en esa sabiduría? ¿Caminamos en la abundancia de la palabra de Dios? Eso es caminar en la sabiduría de Dios. Bueno, entonces, ¿cómo una persona sabe que está caminando en la sabiduría de Dios? ¿Cómo una persona, cómo una familia se da cuenta que está caminando, que está viviendo en esa sabiduría? La respuesta la tenemos ahí en el versículo 17 y 18. ¿Por qué? Dice, porque la sabiduría del cielo, de lo alto, se manifiesta primeramente ¿cómo? En la pureza, en la santidad. De esa manera nosotros encontramos, nos damos cuenta, sabemos, porque buscamos la santidad, buscamos la pureza, nos apartamos del mal. Hay pureza en nuestra vida, hay pureza en nuestra familia. Pero no solamente eso, entendemos que a partir de la pureza, a partir de la santificación, fluyen las demás características de una vida que vive sabiamente. Es decir, no solamente la pureza, sino también la paz, la amabilidad, la benignidad. Esa es la respuesta que el Señor nos da. Y eso es lo que vimos las semanas pasadas, que hemos estado viendo justamente esto. Donde hay, amados hermanos, donde hay reverencia a Dios, donde hay la búsqueda de lo puro, de lo santo, hay sabiduría de Dios. Como padres, como esposos, estamos buscando esa sabiduría de Dios, estamos buscando esa reverencia a las cosas de Dios, buscar lo que es reverente a las cosas de Dios. Donde hay el apartarse de lo malo y de lo irreverente, ahí hay sabiduría de Dios. Eso vimos la semana pasada. Donde hay reverencia a Dios, hay sabiduría de Dios. Donde hay la reverencia a Dios, existe obviamente por consecuencia el apartarse del mal. Eso es lo que hemos estado viendo las semanas anteriores, a manera de resumen. Pero entonces vamos con la siguiente característica de qué significa vivir en la sabiduría de Dios. Entonces ahí vemos que dice que es llena de misericordia y de buenos frutos. Si usted como padre o como esposo no camina en una vida bajo el señorío de Cristo, en sumisión al Señor Jesucristo, entonces nunca va a poder tener usted misericordia. Sin embargo, si usted vive bajo el señorío de Cristo, en sumisión a Cristo, entonces tenemos a una persona que refleja compasión y que es llena de misericordia. Es decir, la sabiduría de Dios hace que la persona, que el padre de familia, que la madre sea misericordioso. Es decir, no tenga un corazón duro. Lo hace sensible a las cosas de Dios, lo hace sensible a las relaciones con su esposa, con sus hijos, con su cónyuge, con el prójimo. Le hace sensible. Amados hermanos, ¿por qué quiero poner énfasis en esto?
Sí, y quiero que por favor, abriendo un paréntesis, podamos entender esto, amados hermanos, de que nosotros no debemos de aprender la verdad. Hay una sola manera de aprender la verdad, y esta es por medio del Espíritu Santo. Son dos cosas muy diferentes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el autor de la palabra de Dios, el autor de la verdad. Hay una gran diferencia en aquellas personas que solamente reúnen información de las Escrituras. Hay una gran diferencia en solamente aprender doctrina intelectualmente o tener información acerca de lo que dice la palabra de Dios en su mente. Hay una gran diferencia en todo esto y tener al Espíritu Santo enseñándole la verdad. De tal modo, obviamente, que esa verdad enseñada por el Espíritu Santo a usted como padre de familia cambia su carácter, cambia su vida. Cuando eso sucede, cuando usted es enseñado la verdad por medio del Espíritu Santo, no por el intelecto, no por el conocimiento, no por la experiencia. Cuando el Espíritu Santo le enseña a usted la verdad, su visión acerca de Dios cambia. Su visión acerca de lo que es el mundo y lo que ofrece el mundo cambia totalmente. La visión que usted tiene y las implicaciones en cuanto a la relación con su esposa cambia totalmente. Cuando usted es enseñado por el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo le enseña la verdad a usted. Cuando eso sucede, el momento de que usted tiene al momento de establecer juicios de valor, por ejemplo, cambia. Cuando usted es enseñado por el Espíritu Santo en la verdad, el momento que usted establece parámetros de conducta con respecto a lo moral, a lo honesto, a lo verdadero, cambian totalmente. Eso sucede cuando somos enseñados en la verdad por medio del Espíritu Santo. De forma que transforma su vida totalmente, transforma su hogar totalmente. Y usted tiene obviamente un corazón cambiado, cambia su vida. Es decir, hay una gran diferencia entre el conocimiento sin amor que se envanece y el conocimiento que es enseñado por el Espíritu Santo en su vida. Hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo que hace en nosotros es justamente formarnos a la imagen de Jesucristo. Cuando usted, por ejemplo, lee los evangelios, los 4 evangelios, hay un ejemplo muy claro de esto. Usted ve, por ejemplo, a los fariseos, los escribas, son un gran ejemplo de esto. Personas que en el tiempo de Jesucristo tenían muchísimo conocimiento, eran muy intelectuales, sabían mucho de la palabra de Dios, de la ley que Dios les había dado a ellos como pueblo, las repetían y las repetían muy bien, tenían mucho conocimiento, pero realmente nunca le dieron el valor y la importancia que realmente se merecía esa palabra de Dios. Y lo que tenemos es realmente algo sorprendente. Estos fariseos, estos saduceos eran orgullosos, tremendamente orgullosos, juzgaban a los demás, se veían a sí mismos como lo más alto, como los mejores de todo. Su punto de referencia al establecer un juicio de valor eran ellos mismos y no la palabra de Dios. Eso les llevaba a juzgar a la gente. Eso hacía que ellos no tengan misericordia. Usted recuerda ahí la palabra de Dios, cuando esa viuda va y deja esas 2 monedas de ofrenda. ¿Recuerda eso? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la ley de Dios con respecto a una mujer así, en una situación así? Que ellos tenían que sustentarle y proveerle a las viudas. Eso dice la palabra de Dios en Deuteronomio. Sin embargo, los que le vieron dejar esas 2 monedas, le permitieron que esa viuda se quede sin nada. No hay misericordia. Quiero recalcar aquí este punto, hermanos, porque de esta porción bíblica, de esta viuda, han sacado prédicas para robar dinero a la gente. Pero la exégesis que hacen al texto es totalmente equivocada.
Claro, con un fin perverso, obviamente, de estos pastores y estos líderes que gustan robar plata, gustan robar dinero. Pero bueno, eso sucede. ¿Qué quiero decirles acá, hermanos? Que una mente llena de conocimiento es una mente con una vida y un corazón muy duro e insensible, sin misericordia. La letra mata, el espíritu vivifica, dice la palabra de Dios. Sin misericordia, hermano. Cuando Dios, por medio del Espíritu Santo, nos enseña la verdad, suaviza nuestros corazones, amados hermanos. Suaviza nuestros corazones. Hace que nuestros corazones se hagan más sensibles a las necesidades de otras personas y los ayudemos. Es decir, la sabiduría de Dios nos permite amar a Dios. Y en ese mismo sentido, en esa misma dirección, por medio de la misericordia, nos permite mostrar el amor hacia nuestro prójimo, porque lo necesita, porque le hace falta. Esa es la expresión de la misericordia. Hay personas que creen que caminan en la sabiduría de Dios, en doctrina sana, en buenos preceptos, y se ven muchas veces preocupados. Pero cierran su corazón y se convierten en verdugos y juzgadores de aquellas personas que están en necesidad. Si ven, no hay misericordia, no la hay. La sabiduría de Dios nos hace tener un corazón sensible al dolor del prójimo, a lo que está pasando esa persona. Y busca obviamente en el Señor cómo apaciguar ese dolor. No la abandona. No lo deja. Eso es misericordia. ¿Practicamos eso en casa? ¿Practicamos eso con nuestra esposa? Hoy es el Día de la Madre y una de las cosas que las madres siempre están es cansadas. ¿Sí se ha puesto a pensar eso usted como esposo? Como hijo, ¿se ha puesto a pensar eso? ¿Por qué ellas están cansadas? Porque ellas hacen todo en casa. Ellas son las que lavan, ellas son las que trabajan, salen a trabajar, trabajan en la casa también, cuidan a sus hijos, crían a sus hijos, le aguantan a usted como esposo, su carácter. Y así, y aún así, ellas están ahí. Les digo esto porque a veces nosotros como esposos o como padres no tenemos misericordia con ellas. ¿Y qué me importa que esté cansada? Con tal que me atienda, ya está. Y no vemos esa actitud en nosotros. Amados hermanos, la sabiduría de Dios llena nuestras vidas con compasión. Los hijos que están aquí, los jóvenes que están viendo acá, tienen compasión, tienen misericordia con sus padres cuando ellos vienen trabajando. Conocí una casa impresionante, de verdad impresionante. No está aquí, no es de la iglesia por si acaso. Pero en esa casa había algunas mujeres ya adultas y tenían que esperar que la mamá llegue del trabajo para que ella les caliente la comida y les sirva en la mesa. Cuando hay 3 mujeres adultas ahí en esa casa. No hay consideración, no hay misericordia. Son hijos que pueden ayudar en casa mientras su papá y su mamá trabajan. No hay misericordia, son que me importistas. Hijos egoístas consigo mismos, solo buscan su beneficio. Que les den lo que ellos quieren y ya está, estar en el cuarto con la tableta, con el teléfono y se desaparecen de ahí o jugando. Mientras su papá y su mamá vienen trabajando duro y lo hacen. No hay misericordia. Amados hermanos, la sabiduría de Dios nos llena nuestros corazones y nuestras vidas de compasión,
De hecho, la forma en que tratamos, como les decía yo hace un momento, a nuestra esposa, a nuestros hijos, es una ventana en la cual nosotros podemos ver si esa sabiduría de Dios en términos de compasión y misericordia existe en mi vida como padre y como esposo. Pero entonces, ¿cómo se manifiesta la sabiduría de Dios en términos de misericordia y de compasión? Vamos a ver 3 aspectos de cómo se manifiesta la sabiduría de Dios en términos de compasión y misericordia. Punto A. ¿Cómo sabemos que yo vivo en esa sabiduría? Cuando yo evangelizo. Cuando yo evangelizo por medio del evangelio. Las implicaciones de esto son impresionantemente grandes. ¿Por qué? Porque cuando usted evangeliza, ¿sí?, usted entiende y se preocupa por el destino eterno de su familia, de su esposa y de sus hijos. Es decir, usted vive en sabiduría en términos de misericordia cuando usted evangeliza, cuando usted predica la palabra. Porque usted se da cuenta y entiende que hay un destino eterno para toda su familia. O va a ser en el infierno o va a ser una eternidad junto a Dios. Entonces eso a usted le mueve a misericordia y comienza a predicarles la palabra de Dios, el evangelio de la salvación que es en Jesucristo. Hoy nuestros hijos todos son agnósticos, todos son ateos, no creen la mayoría. Pero ahí está usted como padre, si usted tiene misericordia, y eso es vivir en sabiduría, usted como padre o como padres tiene que predicarles la verdad del evangelio. Porque a pesar de todas las cosas hay un destino eterno para cada ser humano. O es en el infierno o es en la eternidad junto a Dios. Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo que vivo en esa sabiduría de Dios en términos de misericordia cuando yo predico la palabra de Dios a mi familia, a mi esposa, a mis hijos? Sí, a veces es triste que solo la esposa sea la creyente y los hijos no, o viceversa. A veces es triste que solo el esposo venga a la iglesia y la esposa y los hijos no. Es muy triste, pero aún así el Señor demanda, y una muestra de vivir en sabiduría es cuando yo les predico el evangelio, la verdad del evangelio en Cristo Jesús, lo que Él hizo en la cruz. De hecho, todas las alabanzas que hoy cantamos, todos los himnos que hoy hicimos y cantamos es para la gloria de Dios por el sacrificio que Él hizo en la cruz. Es decir, que ellos conozcan quién es Jesucristo, vengan al arrepentimiento, sean salvos y tengan una vida eterna. ¿Te estás preocupando de esto como padre, como esposo? ¿O solamente te preocupas de lo tuyo? De tener un buen trabajo, de tener un buen dinero en tu cuenta de banco, o solamente te conformas con venir acá el domingo y ya está. Tienes tus hijos que no son salvos, tienes tus hijos que están en malos caminos, pues entonces hoy el Señor te está hablando. ¿Dónde está la compasión y la misericordia por los perdidos que están alrededor tuyo? Y si mueren mañana se van al infierno. Si no tienen a Cristo se van al infierno, ya está. No hay purgatorio, no hay nada de esas cosas, no hay lugares intermedios. Hay cielo o infierno, ya está. Y la única manera de acceder al cielo es por medio de Jesucristo. Él es el único camino. Él es la verdad y la vida. Pero cómo se muestra también nuestra sabiduría en términos de misericordia, de compasión, no solamente predicando la palabra de Dios del evangelio, sino punto B, mostrando generosidad financiera y material. Primera de Juan capítulo 3, desde el versículo 7 en adelante, ¿qué dice? Hijitos, nadie os engañe, ¿sí? El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo era pecador desde el principio, ¿sí? Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del enemigo, del maligno. Eso es lo que dice la palabra de Dios ahí.
Entonces, no solamente nosotros manifestamos la sabiduría de Dios en términos de lo que es el evangelismo, sino también en términos de lo que es la ayuda material y ayuda económica, por así decirlo, al Señor, a la persona necesitada. Dice, la palabra de Dios dice, el que cierra, el que ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón, ¿cómo va a morar el amor de Él? El amor de Dios en Él. Si ve, el punto claro aquí es el corazón. Si tú ves a tu hermano en necesidad, dice la palabra, y cierras tu corazón, ¿cómo va a morar el amor de Dios en ti? Dice. ¿Cómo? ¿Cómo lo va a hacer? De eso está hablando ese versículo. Amados hermanos, yo no estoy hablando acá de personas que viven de una manera irresponsable, porque hay que decirlo, hay esposos que son vagos, hay padres que son vagos, no les gusta hacer nada. Hay mujeres, hay esposas que les gusta la cama y duermen hasta las 10, 11, 12, 1 de la tarde. Yo no estoy hablando de ayudar a ese tipo de gente. Hay hijos, hay jóvenes que son realmente vagos. Les gusta la cama, les gusta la vaguería. No les gusta estudiar, no les gusta hacer nada. Son desasiados. Su cuarto tienen hecho un rebulicio. No estoy hablando de ayudar a ese tipo de gente. Estoy hablando de ayudar a personas que realmente necesitan ayuda. El punto acá es, ¿usted está dispuesto a ayudar a personas que realmente necesitan? ¿Está dispuesto usted a darles algo material que ellos necesitan? ¿Está dispuesto usted a correr esa milla extra por ellos? ¿Está dispuesto usted a sacarse la capa y dar a su hermano que necesita? ¿Está usted dispuesto a eso? De eso trata la sabiduría de Dios en términos de ayudarle, en términos de ayudarle no solamente financieramente, sino materialmente. Así se ve una persona que es sabia. No solamente cuando vive en términos de misericordia, no solamente cuando vive predicando la palabra, sino que también ayuda a la gente que lo necesita. ¿Está usted dispuesto a hacerlo? Pero no solamente la sabiduría de un esposo, de un padre de familia, y de una familia, no solamente se le ve en términos de lo que es evangelizar, en términos de ayudar a la gente, sino también en términos de otorgar el perdón. Eso es misericordia, eso es compasión. Cuando no solamente evangelizas, no solamente ayudas, sino también otorgas el perdón a aquellos que lo necesitan. Dios nos ha mostrado su perdón y Él nos ha dado su perdón. Él ha sido misericordioso con nosotros al perdonar todos nuestros pecados por medio de Jesucristo. Y Él nos enseña a que asimismo nosotros perdonemos a otros. No le pase a usted lo que le pasa a este hombre ahí en Mateo capítulo 18. Usted conoce la historia. Capítulo 18, el Señor Jesucristo empieza a hablar de qué es el perdón y cómo perdonar. Pero ya desde el versículo 23, el Señor Jesucristo da una aplicación de la enseñanza, mostrándoles una parábola de los deudores, ¿verdad? Y hay un siervo que es perdonado 10,000 denarios por su señor, y este siervo, no le perdona a su consiervo que le debía 100 denarios. Que no le pase como ese hombre. Amados hermanos, amado padre, madre que está aquí, mientras camine o caminemos con Cristo y nos sometamos a su señorío, el perdón va a ser posible. Es una verdad el perdón. Otorgar el perdón a quien nos ha hecho daño. ¿Cómo otorgamos el perdón? Es en Cristo.
Si usted no camina en el Señor, si usted no vive una relación con Él, usted no va a entender lo que es el perdón y peor aún, va a poder perdonar a que le ha hecho daño. Y eso no sucede antes, si no sucede, es en Jesucristo. ¿Por qué les digo esto? Porque el perdón sana, el perdón restaura, el perdón ayuda, el perdón edifica. Es cierto, a veces como padres cometemos muchísimos errores durante muchos años, es cierto. Incluso hemos visto a nuestros hijos cometer cantidad de errores, y eso es la verdad. Nuestros hijos a veces están en fornicación, en adulterio, se van a las drogas, el alcoholismo, no nos obedecen, no estudian, es cierto. Eso es la verdad. Es decir, como familia incluso fallamos. Pero ¿eres capaz tú de ir y buscarle y pedirle perdón? ¿O eres tú capaz de ir y recibir el perdón de quien te está ofreciéndolo? Amados hermanos, escuche con atención lo que yo le voy a decir. El perdón no es algo que usted pueda producirlo. Entienda eso. No es algo que usted pueda sacar de usted mismo. No lo es. Usted puede acceder a esto mientras usted camine con el Señor Jesucristo, no antes. Amados hermanos, la misericordia hace que el hogar haya una comprensión, haya comunión, haya la presencia del amor de Dios unos con otros, entre esposos, cuando fallan. Eso hace el perdón. Cubre multitud de faltas, multitud de errores. ¿Por qué? Porque hay amor en el perdón. Hay entendimiento de quién es Jesucristo. No es un perdón de boca, no. Por eso es que el verdadero perdón, el que viene, producto de la sabiduría de Dios en nosotros, es el que restaura, el que edifica, el que sana. Y es cierto, a veces hay muchos conflictos en casa, entre esposos, entre padres, entre hermanos. La esposa obviamente soportando a su esposo mientras él viene de un día duro de trabajo. Los esposos con paciencia haciendo su trabajo, guiándoles a toda su familia hacia Cristo, hacia una relación con el Señor, tanto a su esposa como a sus hijos. Y en ese transcurso hay el perdón, obviamente en disciplina y verdad también. Colosenses capítulo 3, versículo 21 dice: Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Amados hermanos, nuestros hijos no solamente necesitan disciplina, sino también necesitan sentirse amados y comprendidos. Eso es compasión, eso es misericordia. Obviamente, en términos de lo que es moralmente correcto, porque usted no puede decirle a su hijo, o usted no puede expresarle misericordia a su hijo si su hijo está en una relación de fornicación. O sea, por eso digo, quiero ser claro en esto. Le pongo un ejemplo nada más. Pero también dice ahí como siguiente punto, no solamente es lleno de buenos frutos, llenos de misericordia, sino también dice que es lleno de buenos frutos. ¿Sí? Buenos frutos. ¿Qué son los frutos acá, hermanos? ¿Sí? Buenos frutos. Por ejemplo, si regresamos un momentito ahí al versículo 13, ¿verdad? Del capítulo 3, dice: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la conducta de sus obras una sabia mansedumbre. Si ve aquí, el énfasis que está dando Santiago es obviamente la conducta en obras, en cuanto a las obras. Es decir, la sabiduría tiene frutos, se ve, es evidente. La misericordia está acompañada por buenos frutos. Eso es lo que está diciendo. No solamente es llena de misericordia, sino también es llena de frutos. Es decir, la misericordia es la fuente y los frutos es el producto, para que usted me pueda entender. ¿Cuáles son esos frutos?
lo que el esposo hace en casa, lo que el padre hace en casa. ¿Cómo se ve que un padre, que un esposo vive en la sabiduría de Dios en términos de que Él está dando buenos frutos? ¿Cómo se ve? ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 13 del versículo 4 en adelante? El amor todo lo puede, el amor todo lo sufre, el amor no se envanece, el amor no se jacta de sí mismo. El amor no hace nada malo, no hace nada indebido. ¿Ha dado usted esos frutos? ¿Ha mostrado usted esos frutos como padre, como esposo, con su esposa? ¿Ha mostrado eso? ¿O porque ya le ve un poquito que está entrando a la vejez, ya no le gusta? ¿O porque ya medio está un poquito gordita por los años, usted ya no le gusta? No se trata de eso. Se trata de que el amor no se envanece. ¿Por qué razón una esposa le dice a un esposo, ya no te quiero? Pongámonos a pensar esto. ¿Por qué hay conflictos en el hogar? Porque no se da ese fruto, porque no vivimos en esa sabiduría. Por eso el amor, dice la palabra de Dios, no se envanece, no hace nada indebido. Porque hay traiciones, porque hay adulterios en los hogares, porque se vive en la sabiduría del mundo. Pero cuando estamos viviendo correctamente en la sabiduría de Dios, hay fidelidad. Si ven, no hace nada indebido. No se jacta de lo suyo. Busca el bien de su amada esposa siempre, bajo cualquier circunstancia. ¿Cómo le trata usted a su esposa? ¿Eres tonta? ¿No sabes? ¿Ya estás vieja? ¿Estás gorda? ¿Estás fea? ¿No te quiero? Son esas palabras que utilizan ahí, en el mundo. Pero un esposo que vive en la sabiduría de Dios, mostrando su misericordia con ella, se ve en los frutos. ¿Cómo? Al tratarle bien. Amada, te amo. Eres la más hermosa. Esas palabras edifican, ayudan. Lo que el padre hace con sus hijos. Proverbios capítulo 22 y versículo 6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Está instruyendo usted a sus hijos en los caminos de Dios? Pero aquí le hago una sugerencia a usted, padre de familia, antes de que instruya a su hijo en los caminos de Dios, asegúrese que usted vive en los caminos de Dios. Es decir, la provisión que usted como padre da en el aspecto espiritual, emocional, en el aspecto de enseñar la palabra de Dios a sus hijos. ¿Entiende, amado hermano, que la sabiduría de Dios no es aquella persona que sabe todas las respuestas? La persona sabia es aquella que sabe que Dios es el que tiene todas las respuestas y que vive de acuerdo a ellas. Esa es la persona sabia. Así que cuando vivimos en esto, actuamos en lo que sabemos que es cierto con respecto de Dios hacia nosotros. Espero que me esté entendiendo, hermano. Caminar con Cristo, someternos a su señorío, hace que demos buenos frutos. Y esos frutos nos hacen que nos conozcan por esos frutos. Caminar con Cristo, amados hermanos, nos hace sabios. Siguiente punto. Dice que la sabiduría de Dios dice acá en la versión Reina Valera que yo tengo, dice que es sin incertidumbre. La nueva versión internacional dice que es imparcial. Es imparcial. La palabra imparcial o sin incertidumbre denota o da la idea de ser sin vacilación. Sin vacilación. Es decir, la sabiduría de Dios
se ve en una persona cuando es una persona, un padre de familia, una madre que no vacila, ¿sí? Que no tiene, o sea, que vive sin vacilaciones. Es decir, es una persona que no se mueve ni para atrás ni para adelante, independientemente de las circunstancias. No se mueve por apariencias. Que se mantiene en el lugar que es correcto, bueno y verdadero, independientemente de las circunstancias, de las situaciones o de las personas que estén a su alrededor. Siempre se mantiene en el lugar. Es un padre o una madre completamente comprometido a lo que es correcto delante de Dios. Eso es ser imparcial. Eso es ser, aquí como dice, sin incertidumbre. Es decir, un padre, una madre que está completamente comprometido a lo que es correcto delante de Dios. Esto me recuerda a mí, Proverbios capítulo 1 y versículo 8. ¿Qué es lo que dice? Esto es interesante, amados hermanos, porque dice así: oye, hijo mío, la instrucción de tu madre y no desprecies la dirección de tu padre. Punto aparte. ¿Qué entendemos aquí? Esto es realmente crítico en la vida de un padre y de una madre. Justamente atendiendo al punto que estamos viendo acá en este sermón. ¿Por qué dice la palabra de Dios? Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Cuáles son las implicaciones de esto, amados hermanos? Que para usted como padre y para usted como madre, usted tiene que estar justamente y vivir en lo que es imparcial y en lo que es correcto delante de los ojos de Dios. De no ser así, usted como padre nunca va a poder instruir a su hijo, y usted como madre nunca va a poder dar una dirección a su hijo. Las implicaciones de esto a nosotros como padres son realmente grandes. Porque si usted es una persona que fluctúa, que un día está aquí, otro día está allá, un día está en el mundo, otro día está en las cosas de Dios, un día le permite a su hija ir a un baile, otro día le permite estar en la iglesia, un día le permite ir a una discoteca y otro día no, hermano, eso no es ser una persona imparcial. Hermano, hermana, usted si es padre, usted tiene que estar comprometido con lo que es correcto delante de Dios para poder instruir y dar dirección a su hijo. De lo contrario, usted, el consejo, la instrucción o la dirección que usted le va a dar a su hijo va a ser con la sabiduría del mundo. Pero usted como creyente, como padre, si usted entiende este punto de vivir en la sabiduría de Dios en términos de ser imparcial, sin incertidumbre, y entiende este punto que demanda que nosotros como padres estemos completamente comprometidos a lo que es correcto delante de los ojos de Dios, entonces, solo ahí entonces, cuando su hijo se acerque, usted como padre va a dar una buena instrucción a su hijo, porque va a ser una instrucción de la sabiduría de Dios. Entonces, solo ahí usted como madre, usted va a poder dar una buena dirección a su hijo, a su hija. ¿Por qué? Porque usted está viviendo en la sabiduría de Dios, no antes. De lo contrario, usted solamente va a dar una instrucción y una dirección de acuerdo a lo que el mundo dice, a la sabiduría del mundo. Siguiente punto. Regresando nuevamente al libro de Santiago. Dice que es sincera y sin hipocresía. La Nueva Versión Internacional le dice sincera, la Reina Valera le dice sin hipocresía para los que tengan la Reina Valera o para los que tengan la Nueva Versión Internacional. ¿Qué nos está hablando aquí? Así que lo que nos está hablando acá Dios es que la sabiduría de Dios es algo verdadero, honesto, cierto, que es real, que se ve, se nota. Así que donde hay esta sabiduría, el mundo no nos puede influenciar con lo que el mundo establece como verdadero, como verdad. Porque conocemos la verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesucristo, yo soy la verdad. ¿Sí ve? Siempre la sabiduría de Dios viene a través y por medio de la relación con Cristo y en la medida en que nos sometamos al señorío de Jesucristo. ¿Usted se ha preguntado alguna vez por qué tratamos a una persona de una manera y a otra persona de otra manera? ¿Usted se ha preguntado como padre por qué trata usted a un hijo de una manera y al otro hijo de otra manera? ¿Qué nos motiva a hacer esto?
¿Por qué tratamos a una persona rica de una manera y a una persona pobre de otra manera? ¿Se ha puesto a pensar eso? ¿Por qué? ¿Por qué tratamos de una manera muy especial a aquella persona que sabemos que podemos sacar algún beneficio de la manera tan diferente que tratamos a otra persona de la cual sabemos que no podemos sacar ningún beneficio? ¿Se ha puesto a preguntar usted eso? ¿Se ha preguntado eso en su vida? La respuesta es muy sencilla. Porque ahí hay una motivación egoísta. Amados hermanos, escuchen. La sabiduría de Dios es para la gloria de Dios. Se trata de lo que es verdadero, de lo que es sincero, sin hipocresía, no de apariencias, no de hipocresías. Amados hermanos, nuestra motivación al vivir sinceramente y sin hipocresías es que amemos a Dios por sobre todas las cosas y le obedezcamos y no nos preocupemos por lo que diga la gente o por el qué dirán. ¿Cuál es el fruto de la sabiduría de Dios? El apóstol Santiago, por medio del Espíritu Santo, resume estos 4 sermones en un versículo. Yo no puedo hacer eso. Pero él lo resume ahí en el versículo 18, dice: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Cómo se ve la sabiduría de lo alto de Dios en un padre de familia, en una madre de familia, en una familia, en un hogar? ¿Cómo se ve? Ahí dice: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ese es el fruto de la sabiduría de Dios en un padre de familia, en un esposo. La vida de una persona, representada ahí en el versículo 28, está ahí. Esta paz está sembrada en tu familia. Amados hermanos, ¿qué es lo que nos dice acá? Que la sabiduría de Dios produce paz, que siembra paz y cosecha paz. Qué hermoso pensamiento que el Espíritu Santo nos deja aquí en su palabra. ¿Por qué Job, capítulo 28? Si usted lee Job, capítulo 28, es impresionante. Los primeros 10 versículos hablan de cómo el hombre hace todo lo posible, pone todos sus esfuerzos habidos y por haber, incluso llega a mover montañas, ¿sí? A desviar ríos, a cavar hasta lo más profundo de la tierra. ¿Para qué? Para conseguir oro, para conseguir plata, para conseguir bronce, para conseguir hierro, para conseguir piedras preciosas. Hace todo lo posible. Pero Job hace una pregunta, ¿verdad? Hace una pregunta muy sencilla. Si el hombre hace todo eso para buscar el oro, metales preciosos, piedras preciosas, Job hace una pregunta acá y dice: bueno, ¿y dónde está la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Y el abismo responde y dice: no está en mí. Y el mar dijo: ni conmigo. Esto es hermoso, hermano. Más que cualquier oro, más que cualquier plata que usted pueda llegar a tener, está la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios que viene de lo alto. Nos estamos esforzando como padres a buscar esa sabiduría de Dios. ¿Lo estamos haciendo de verdad? Amados hermanos, la palabra de Dios dice que
Si oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezca sus corazones, hermano, hermana. Es tiempo de salvar a su familia, a su hogar. ¿Cuántos hogares se destruyen por causa del pecado? ¿Cuántos hogares? ¿Cuántos hijos sufren por causa del pecado? El dolor es tan grande de las esposas, de las mujeres que ya no aguantan más. Y la solución que ellas ven muchas veces es el divorciarse, el separarse. Pero eso no tiene por qué ser así. El Señor dice claramente aquí: si oyeres mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esposo, esposa, no endurezcas tu corazón. Escucha la voz de Dios. Aún es tiempo para salvar tu familia, tu hogar, tus hijos. La falta de paternidad en los hijos es tan grande que les hace insensibles en todo sentido. La falta de la presencia de un padre en un hogar es tan grande cuando los hijos crecen, que no les importa nada. La falta de una madre en casa es tan grande para los hijos que se vuelven insensibles en cuanto a los sentimientos. Amados hermanos, tú que estás escuchando y viendo esta palabra hoy día, no endurezcas tu corazón. Ven al Señor, pídele perdón, búscale a Él. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En Él hay un verdadero perdón. En Él. Y ese perdón por medio de Jesucristo nos restaura, nos ayuda, nos edifica, nos sana. Es hora de que nosotros podamos, así como en el mundo buscan el oro, buscan las piedras preciosas, tú, amado hermano, busques la sabiduría de Dios para tener un hogar como Dios quiere que sea. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por esta palabra, Señor. Oro, Señor, para que tú bendigas a todos los hogares que están escuchando, que están viendo, Señor, que tú los bendigas y que no endurezcan sus corazones, Señor, sino que vengan al arrepentimiento y puedan conocerte a ti, amado Jesucristo, y tú puedas derramar y darles esa sabiduría que viene de lo alto para que todos los hogares en Jesucristo sean transformados y edificados para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga.